Programa Pléyades con Óscar Sirera. Las palabras de Lucas. Nos situamos en Albarracín, pueblo de Aragón, invisible a Teruel. Escondido por la montaña en una gran llanura, cual fantasma. Es invierno y hace frío. El aire sopla con fuerza y las calles están prácticamente vacías, sea la hora que sea. Es una sensación extremadamente solitaria, pero el paisaje es digno de admirar. El día a día para los habitantes es sencillo, anodino, y eso crea una sensación cálida de seguridad. Los más mayores cuentan historias entre ellos, y los más jóvenes hace ya tiempo que abandonaron el nido para buscar esas emociones fuertes que te da la gran ciudad. Las carreteras de acceso están ya siendo cortadas, así que el perímetro va acortándose poco a poco. El pueblo de noche podría ser escenario de historias del género que os diese la gana. Amor, terror, suspense, porque se adaptaba a todo. Todo aquel que lo visitó tiene historias y gratos recuerdos que contar. Y es de lo que trata esta historia, los relatos que contamos a los demás. Y poniendo el foco aún más, hablamos de algo tan emocionante, algo tan solemne como la escritura, el escribir, la figura del escritor. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Nuestro protagonista, el joven Lucas, es uno de esos jóvenes que no se ha ido. Permanece en su pueblo querido. Sale y entra de casa cuando le da la gana. Verdadera libertad, piensa. Él y sus amigos, que ya no están, habían hecho 1000 perrerías en su momento. Y Lucas era el más imaginativo de todos. Siempre estaba inventando historias y siempre conseguía hacerte participar en su mundo imaginario. Como cual chamán te cogía de la mano y siempre te llevaba a explorar el infinito. Pero todo aquello ya pasó. Sus amigos se han ido. Y ahora Lucas pasea por las calles empinadas, por las calles desiertas del pueblo. Conoce cada esquina, cada rincón. El saber dónde está cada cosa le transmite seguridad. Todo en su sitio, nada cambia. Verdadera libertad, vuelve a pensar. Y hay algo más en lo que piensa. Y es en plasmar todo lo que se le ocurre en su cabeza en un libro, en un diario, como queráis llamarlo. Pero algo que resuene en el océano del tiempo, algo que perdure. Sus historias podrían quedarse para siempre en este mundo si las escribe. Quiero ser escritor, se dice a sí mismo, como si quisiera convencerse de algo que ya de por sí la euforia lo está haciendo. Pero qué mierda sé yo de escribir. Lucas conoce sus límites y sabe que escribir no es para todas las personas, porque algunos pasan toda una vida y no tienen nada que decir o transmitir. ¿Y si yo soy así? Ya le asaltaban las dudas y ni había empezado a escribir ni una sola palabra. ¿Por dónde empiezo? ¿Debo hacerme algunos apuntes antes? Y sobre todo, ¿por qué mis historias merecen ser contadas? Estas preguntas importantes ya rondaban la cabeza de Lucas, y una vez instaladas en su cerebro, ya no lo abandonaban. Y esa es la primera batalla que hay que librar, el convencerse a uno mismo de que debes escribir. No comunicó a nadie sus planes, ni siquiera a su madre. Nadie en el pueblo era escritor, salvo un viejo raro, un viejo ya decrépito, que yacía en una caseta en las montañas. Paseando por el pueblo, en el ocaso del día, Lucas recordaba esas leyendas que se contaban de su propio pueblo. Una niña con unos fósforos, una casa encantada. Y ahí se daba cuenta de cómo esas historias habían permanecido en la memoria de los habitantes tantos y tantos años. Se transmitían de abuelos a padres y de padres a hijos. Quizás, y solo quizás, sus historias corriesen la misma suerte. Y ahí pensó, en mitad de la plaza vacía y del frío intenso, que al único escritor que conocía
era aquel viejo ya mencionado antes. Pedirle consejo a él, quizás. Ya en casa, resguardado del frío intenso, le preguntó a su madre sobre el escritor que vivía en las montañas, sobre su trabajo. «Es un loco», dijo su madre. «No sé de qué escribe, yo no leo sus cosas, pero de todos modos un libro lo escribe cualquiera». Poco más se mencionó del tema en la casa, pero Lucas ya sabía en sus adentros que iría a hablar con aquel hombre. No se lo dijo a nadie, lo guardó cual secreto y ciertamente estaba emocionado. A la mañana siguiente Lucas ni desayunó. En su cabeza no había tiempo para comer. Toda esta ilusión de dónde había salido. Se abrigó hasta arriba y fue dando pasos torpes hasta la casa del viejo. Se puso su MP3 y al compás de Max Richter avanzaba. ¡Qué curiosa sensación, tan de buena mañana! Escuchando música, avanzando por aquellas calles empinadas completamente vacías, escuchando música e imaginándose qué ocurre tras las ventanas de las casas. En su propio mundo, Lucas era intocable, rey y señor de su destino. La imaginación nos hace libres y nos lleva a mundos donde el dolor y el estrés son cosas del pasado. En mitad de aquellas montañas parcialmente nevadas y con un aire tremendo, Lucas llegó a aquella casa que parecía normal por fuera, muy arcana, pero que por dentro había todo un mundo hirviendo. Y se fija en un letrero que hay en el marco de la puerta. Es un letrero antiguo que reza: «Los fantasmas del pasado vienen a triturar mi alma». Y aquello le impactó tanto que jamás abandonaría su memoria. Armándose de valor, cual caballero que entra a enfrentarse al dragón, Lucas llama a la puerta. Y al segundo aparece un hombre mayor, con barba poblada, abrigado hasta las cejas. El escritor, de mirada penetrante y un aire cansado. Lucas se presenta cortésmente, usando casi todas las expresiones de la buena educación que recibió de su madre. El respeto mutuo y el saber estar y hablar bien son cosas que le inculcaron desde muy pequeño su madre y su abuelo. Y sabía que eso abría puertas, porque los detalles se excusan a sí mismos. Le confesó al escritor, cual secreto, que quería ser escritor, escribir todo lo que pasaba en su cabeza, pero que no tenía ni idea de cómo empezar, cómo transmitir y sobre todo si merecía la pena. Aquel viejo, ya cansado, le invitó a pasar a su casa. Y dentro de esa casa, Lucas vio todo un mundo lleno de estatuas de madera tallada, recortes de periódico de la Guerra Civil, fotos de monumentos, cuadros de Sorolla. Y aquello lo abrumó. El viejo le pidió que se sentara en aquel sofá desgastado, pero que era extremadamente cómodo. Le puso un té caliente que falta le hacía, porque estaba casi tiritando. El escritor puso un poco de música, Johan Johansson, que creó esta especie de cúpula onírica, aún más si cabe, a las sensaciones que experimentaba Lucas. Una vez ya los dos sentados y mirándose a los ojos, Lucas le explicó cómo quería ser escritor, vomitar todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que le fascinaba, cosas y más cosas. El escritor escuchaba respetuoso, sin decir ni una palabra. Lucas le confesó que quería estar inspirado para ponerse a escribir cuanto antes, pero que no tenía ni idea de cómo empezar. Se veía perdido entre tantas frases, contextos, ideas, temores. Si solo escribes cuando estás inspirado, dijo finalmente aquel escritor, puede que seas un poeta medio decente, pero no serás novelista. Lucas ahora escuchaba con atención. El escritor le confesó algo. ¿Sabes cómo se hace un muro?, preguntó el escritor. Pones un ladrillo encima de otro, y luego otro, y luego otro. Encajan. Y así se construye algo que resiste y con la suficiente fuerza para que no se desmorone. La escritura es eso, pero has de saber qué ladrillos poner en todo momento. Yo no sé por dónde empezar, confiesa Lucas.
Tengo 1000 cosas en la cabeza me va en 1000 direcciones. Pero, ¿y si no son especiales para los demás? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si lo odian? ¿Y si? El viejo escritor se encendió un cigarrillo y se puso cómodo en su butaca de madera. Parecía disfrutar de la conversación con aquel joven que realmente había aparecido de la nada. Antes de escribir sobre tus cosas, le dijo, comienza a leer lo que han escrito otros. Aprende cómo ellos han aprendido a transmitir lo que quieren decir. Los guiones de películas te ayudan a contar las palabras que se te atascan en la garganta, pero un libro te ayuda a contar lo que tienes en el alma. El escritor dio otra calada a su cigarrillo e hizo uno de esos aros de humo que se elevó hacia el techo de manera pausada y muy elegante. Trata la escritura como si fuera tu Dios, le dijo, con ese respeto, y sobre todo no tengas prisa, esto no es una carrera, y necesitas decirlo bien para que no te malinterpreten. Lucas estaba fascinado y a la vez nervioso. Le contó a aquel hombre cómo se imaginaba mundos enteros y cómo en esos mundos, él, personalmente, se sentía seguro y a salvo del día a día, cosas que al escritor le parecía fascinante. Al final el escritor le dijo, esos mundos de los que hablas, joven, son territorios a los que nadie salvo tú ha ido. Nadie mejor que tú para describirlos. Nadie puede superarte en eso, porque eres tú quien los ha creado. Nadie mejor que tú para hablar de lo que conoces y experimentas. ¿Qué mundo más loco y a la vez solemne se le estaba abriendo a Lucas delante de sus ojos? Transmitir cómo ves el mundo entero, transmitir cómo lo ves con tus palabras. Ese es el poder de la escritura, y debe ser tratado con el respeto que se merece. Piensa en esto, chico, dijo el escritor. ¿Ves ese cuadro detrás tuyo de Joaquín Sorolla? ¿Qué es lo que te transmite? Esa sensación que experimentas es solo tuya, nadie más la tiene, porque nadie más tiene tu andadura o tiene tus ojos. Y de ahí sacas buenas historias, en las que ningún otro escritor se ha aventurado antes. ¿Solo yo siento esto al ver tal obra de arte? ¿Solo yo me siento así en el día a día? ¿Solo yo me siento como en la luna a pesar de estar rodeado de gente? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Es una gran labor el escribir, pero va a ser solitaria y a veces dura, a veces es muy difícil, chico. Porque a veces las palabras no salen y la realidad se impone ante ti, pero no es malo. Eso te ayuda a conocerte mejor. Tras un momento de silencio, Lucas se atrevió a decir algo que resonaba dentro de su alma, algo que no había confesado. Tengo miedo de que no me entiendan o que me tachen de infantil al escribir mundos que no existen. Pienso que es algo muy infantil y me pueden criticar por ello. Querido muchacho, le dijo el viejo, las mejores historias de ciencia ficción o fantasía empiezan por querer triturar y por querer moldear el mundo que conocemos, que ya de por sí es triste y frío, y llevarnos a otro mundo completamente nuevo. Que no te dé miedo. Te ha de dar verdadero miedo no contarlo exactamente como tú quieres. La decisión de meterse en el mundo de la escritura se puso sobre los hombros de Lucas como el famoso cuervo de Edgar Allan Poe, posado sobre el busto de Palas Atenea. Estaba decidido y con unas ganas tremendas de empezar. Si su vida iba a ser el escribir, el transmitir, el contar, él sería el mejor. Leería a los más grandes, aprendería, escucharía. Creo que quiero, dijo Lucas, hacer de esto mi vida y mi mundo. Si ya estás a tierna edad, confesó el escritor, con esa decisión y no cesas en tu intento, seré yo quien acuda a leer tus obras. Bien es cierto que no duele el hacer dinero. Es más, va a ser necesario. Pero no olvides que la escritura es lo más importante. Aléjate de todo lo demás y haz algo de lo que estés verdaderamente orgulloso. Pasadas las horas,
aunque pasaron fugazmente para ambos, el joven Lucas salió de aquella casa. ¿Conocéis esa sensación de cuando entras en un sitio siendo una persona y sales siendo otra? Porque muy pocos lo tienen, y muy pocos se permiten sorprenderse hasta tal punto de cambiar el prisma. Pero Lucas había vivido algo extraordinario. Quizás resultase banal para alguno, inútil para otros, pero la ilusión es lo que mantiene en funcionamiento la maquinaria. Y Lucas sabía esto a la perfección. El frío había empeorado, y el camino hasta su casa era largo y difícil. Pero no era ese el camino en el que Lucas pensaba. Su camino sería otro, un camino lleno de letras cargadas de poder, el poder del cuentacuentos. La niebla en el pueblo lo envolvía todo. De vuelta a su habitación donde el tiempo se detiene, Lucas hizo limpieza, transformación, convertir su cuarto en un santuario. Todo esto bajo la luz de la luna. Cosa que con los años el propio Lucas se daría cuenta de que sirvió de bien poco, porque no es donde escribes, es lo que tienes dentro, lo que te acompaña, lo que te ayuda, lo que no se va. Hoy en día, Lucas devora libros y está dando charlas, escribiendo cuentos infantiles en colegios, pero todo aquel que haya leído sus obras y relatos sabe que están cargados de algo que es difícil de describir: pasión, fuerza, escritos que llegan tanto a adultos como a pequeños. Y eso es lo verdaderamente admirable, porque los adultos estamos más infectados del día a día. Y aún así, esos relatos permanecen vivos, permanecen despiertos. Aún a día de hoy, Lucas sigue hablando con aquel viejo escritor de las montañas. Es más, quieren escribir algo juntos, pero con el tiempo. No es una carrera, como le dijeron. Cada relato que acaba, Lucas lo relee 1000 veces y se da cuenta de dónde falla y cómo mejorarlo. La experiencia es una gran aliada. Verdadera libertad, continúa pensando. Un día de primavera, Lucas estaba en un banco, en el pueblo, un banco que daba a la plaza. El sol pegaba radiante, y los pájaros entonaban sus melodías. Una niña pequeña se acercó a Lucas como si fuera a contarle un pequeño secreto, como un susurro. Tímida, pero a la vez decidida. «Hola», le dijo la niña, «¿qué es lo que escribes?» «No lo sé aún», dice Lucas mirando a la niña a los ojos. «Quizás sobre una niña que tiene algo importante que decirme». A la niña se le iluminó el rostro, y la niña le confesó: «Lo poco que he escrito yo, a nadie le gusta y se ríen de mí». Lucas la mira convencido, y con un gesto amable, le da a la niña su propio lápiz y una hoja de papel en blanco. «Demuéstrales a todos que se equivocan». La niña sonríe cargada de ilusión, y Lucas le hace un pequeño gesto de que se siente a su lado. La niña pequeña se sienta y bajo aquel sol radiante, ambos en silencio comienzan a escribir. Cada uno en su mundo, cada uno su historia, cada uno con su andadura, mayor o menor. Pero ambos estaban haciendo algo para lo que habían nacido. Quizás nadie les entendiese, quizás no había laureles al final del camino, pero ambos contaban cómo veían el mundo. Y si nadie los entendía, pues bueno, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y mejor aún, invisible.